para todos. Entonces, dando continuidad a nuestras clases y a nuestros proyectos de investigación, hoy vamos a entrar a ver dos temas importantes que son la hipótesis y las variables. Como les había dicho la clase pasada, la idea es que ustedes fueran construyendo a medida que estábamos viendo los temas, sus proyectos hasta dónde vamos. ¿Por qué? Porque ya hoy vamos a observar que otro ítem que ustedes deben contemplar dentro de su planteamiento o dentro del trabajo que ustedes van a ejecutar de método experimental va a ser la hipótesis. Y adicional a eso, digamos, dentro de la hipótesis o esta hipótesis va a estar muy relacionada con la parte metodológica que ustedes hagan. Bueno, entonces yo sé que ustedes ya vieron parte de lo que es una hipótesis porque cuando uno hace diseños experimentales y adicional a eso cuando uno hace todo el tratamiento estadístico para cualquier tipo de experimento, uno normalmente lo que hace es verificación de hipótesis. ¿Qué significa eso? Uno plantea normalmente ideas que considera pueden ser ciertas al finalizar su proceso de investigación y a través de la estadística uno lo que hace es definir si esa idea que usted se planteó al inicio de todo su proyecto de investigación era verdad o era falsa. Es decir, uno termina aceptando o rechazando la hipótesis de investigación que uno planteó. Entonces, por eso aquí dice que, digamos, uno de los conceptos es una idea que puede ser o no ser verdadera y es como que su valor va a residir más que todo en la relación de los hechos y explicar por qué se producen. Es decir, que cuando uno plantea las hipótesis, lo ideal es que ustedes ya hayan definido muy bien un marco teórico y un marco conceptual, sino que de alguna manera, ¿por qué las estoy colocando aquí en este punto? Porque ustedes van a tener que ejecutar su metodología y para poder ejecutar su metodología tenemos que haber definido cuál va a ser la hipótesis, ¿cierto? Porque finalmente esa metodología también les va a tener que ayudar a solucionar esta hipótesis que ustedes están planteando. ¿Listo? Entonces, esa hipótesis uno también la puede definir como un intento de explicación a una respuesta provisional. Es decir, ustedes plantean su pregunta de investigación y con base en la pregunta de investigación lo que hacen es responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, si ustedes dicen, por ejemplo, ¿será que el clon o evaluar el clon 174 de pasto para verificar si es capaz de acumular una buena cantidad de biomasa en sus primeros estadios de desarrollo? ¿Listo? Entonces esa fue la pregunta de investigación. ¿Qué quería yo hacer? Saber si ese pasto podía acumular buena biomasa en los primeros estadios de desarrollo. ¿Cuántos estadios? Pues no sé, qué sé yo, los primeros meses. Bueno, ahora, yo en la hipótesis lo que hago es responder esa pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál podría ser la hipótesis? No, pues yo después de que leí mucho, pues yo considero que ese pasto, ese clon 174, sí es capaz de acumular una buena cantidad de biomasa, inclusive yo lo puedo poner en toneladas por hectárea, 1, 2, 3, 4, porque yo lo he leído en literatura, ¿sí? Y porque las condiciones agroclimáticas son similares. Obviamente eso es porque yo lo he leído, porque yo lo sé, porque yo lo entiendo. Pero entonces esas afirmaciones pueden al final de todo el proceso de investigación ser o no ser ciertas. ¿Qué buscamos nosotros con el método experimental? Finalmente solucionar esa hipótesis y definir si realmente lo que usted planteó era verdad o era falso. ¿Listo? Entonces por eso también aquí dice que las hipótesis tienden normalmente a ser formuladas después de haber revisado muy bien la bibliografía acerca del tema. Pues la idea ahorita cuál es, que ustedes planteen con lo que han estudiado de sus temas sus hipótesis. Las siguientes clases nosotros vamos a ver cómo se hace una buena revisión de literatura, pero es que para hacer una buena revisión de literatura nosotros necesitamos tiempo. Pero como en este punto ustedes están ya, me imagino, muchos planteando su proceso de experimentación. Entonces por eso me estoy adelantando un poco a la hipótesis. ¿Qué va a pasar? Que puede ser que ustedes la redacten ahorita, yo les corrijo más o menos cómo es que debería ir redactada y la idea es que ustedes después, cuando lean la literatura, puedan de pronto modificarla o considerar si esa que ustedes plantearon al inicio de este avance previo era o no era. ¿Qué es importante aquí? Pues que ustedes más o menos la intenten redactar y que yo les pueda corregir y así ustedes sepan cómo es que uno las tiene que redactar. ¿Listo? Tengan en cuenta, pueden o no ser ciertas. ¿Qué quiere decir esto? Uno a veces como investigador se preocupa porque su hipótesis al finalizar del proceso se rechazó. Es decir, por ejemplo con lo del clon 174 que me inventé yo,
y yo decía desde el inicio que sí iba a producir una buena cantidad de biomasa, perdón, pero al finalizar todo el proceso no lo pudo producir. Entonces uno dice, ah, no, entonces, ¿será que yo estoy errado? ¿Será que entonces toda mi investigación está mal? No, su investigación no está mal, sencillamente la hipótesis que usted planteó desde el inicio no era cierta o no era verdadera. ¿Listo? Entonces, para que uno pueda elaborar una hipótesis, digamos aquí tenemos esta imagen de este señor que asume que, por ejemplo, los cocodrilos vienen de los árboles, pero ese es su pensamiento. Entonces, eso es algo que uno no basa solamente en los pensamientos, sino por eso tenemos que basarla en la literatura. Obviamente ustedes ya saben que esto pues ni es cierto ni puede tener nada de congruente, pero pues las hipótesis van más allá de solamente pensamientos que uno pueda generarse. ¿Listo? Entonces, para que nosotros hablemos de que una hipótesis sea digna de considerarse, ¿sí? Tiene que tener ciertas exigencias. Debe probarse, es decir, debe tener la capacidad de someterse a una experimentación para que yo pueda aceptarla o rechazarla. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Debe establecer una relación entre hechos, es decir, algo que puede pasar que si yo le aplico o si yo pruebo este pasto en las condiciones de Yopal, ¿qué va a pasar con la biomasa? Entonces, ¿qué hechos estoy probando? Probar un nuevo pasto y adicionalmente su acumulación en biomasa, ¿cierto? Esos hechos yo los debo poder relacionar con variables, es decir, no solamente es el hecho de mirar cómo se desarrolla el pasto, sino la variable respuesta aquí sería cómo yo acumulo la biomasa. Por eso desde el inicio de la clase yo les había dicho a ustedes que cuando uno plantea hipótesis también viene muy relacionado y muy de la mano con las variables. Porque si usted se plantea una hipótesis, usted tiene que saber cómo va a probarla. Y ese cómo probarla no solamente es la parte experimental, sino usted qué va a evaluar para determinar si esa hipótesis es falsa o es cierta. Entonces, si yo vuelvo a mi ejemplo de la biomasa, el pasto 174 acumula mucha biomasa, fue lo que yo dije, pero yo termino midiendo, qué sé yo, las características del suelo y su influencia, si la cantidad de nutrientes que tiene el follaje. ¿Será que eso tiene realmente relación con lo que estamos nosotros mirando como hipótesis? No, que usted se da cuenta que acumula mucho nitrógeno. Bueno, y esa variable no tiene nada de relación con la hipótesis que usted planteó. Entonces, por eso tienen ustedes que pensar muy bien esas hipótesis y dos, mirar cómo y qué variables pueden tomar para que puedan resolverlas. ¿Listo? Bueno, siempre uno en las hipótesis establece como una relación causa-efecto. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar con el efecto? ¿Sí? Bien, tenga en cuenta que el planteamiento del problema debe estar ya muy concreto. Por eso nosotros le gastamos cerca de 2 semanas a plantear ese árbol de problemas, a mirar cómo es que yo voy a plantear la pregunta de investigación que surge a partir del problema que ustedes plantearon. ¿Listo? Deben tener muy claro qué es lo que ustedes quieren llegar a demostrar y adicionalmente deben tener claro que eso que ustedes quieren demostrar siempre lo pueden hacer a través de métodos experimentales. Por eso, la hipótesis, en el caso de este seminario, es algo muy importante porque finalmente ustedes van a hacer una experimentación. Y por eso ese método experimental se basa en esas afirmaciones que ustedes hacen en cuanto a hipótesis. Entonces vamos a ver algunos tipos de hipótesis. La primera es el tipo de hipótesis descriptivas que intenta más bien como registrar posibles ocurrencias de acontecimientos y con qué frecuencia ocurren, sin el interés por establecer causas o razones por las que ocurren. Es decir, yo no quiero explicar, ¿sí?, por qué está ocurriendo cierto fenómeno específico, sino quiero sencillamente describir. Vamos a ver más bien como los ejemplos para que podamos entender. Aquí dice, entre el 25 y el 30% de estudiantes del colegio Pablo de la Loma Bajita son fumadores habituales de cigarrillo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Estoy haciendo una descripción de un objeto de estudio que serían los estudiantes, donde yo estoy ya describiendo y diciendo que considero que al finalizar un estudio, entre el 20 al 30% de esos estudiantes, que eran mi objeto de investigación, son fumadores habituales de cigarrillo. Estoy describiendo. A mí no me interesa saber por qué la gente está fumando cigarrillo, sino a mí lo que me interesa saber es describir una población en particular. ¿Listo? Aquí hay otra, la C, por ejemplo, el interés por practicar deporte disminuye con la edad de la persona. ¿Estoy explicando? ¿Estoy dando razones de por qué pasa esto? No. Sencillamente estoy describiendo
a mi objeto de estudio, que serían las personas de una edad mayor, que considero yo disminuyen su interés por practicar un deporte, ¿sí? Entonces, por eso se llama descriptiva. Yo describo un fenómeno específico. Por ejemplo, aquí tengo esta. El rendimiento de las plantas de cacao aumentarán con la adición de azufre en la etapa de floración. Yo no dije ni por qué ni nada, sencillamente estoy diciendo que van a aumentar, ¿sí? Y eso, ¿por qué lo hice? Pues obviamente son cosas de las cuales me estoy basando a partir de preguntas de investigación que me hice. ¿Listo? Ahora, el peso seco de las plantas disminuye en un 35% sin la presencia de micorrizas. ¿Expliqué el fenómeno? No, sencillamente lo describí. Estoy diciendo que las micorrizas ayudan a tener un aumento de peso seco en ciertas plantas en un 35%. No dije nada más, sencillamente describí el fenómeno específico. ¿Listo? Entonces esa sería la primera. Les estoy dando como ejemplos de maneras como usted las puede redactar de acuerdo a lo que quiera realmente encontrar en su respuesta, ¿sí? En su respuesta a la pregunta. Si usted qué quiere hacer con esa pregunta, usted quiere describir el fenómeno, pues entonces inténtela redactar de esta manera, ¿sí? Hay otra, si usted lo que quiere es explicarla, obviamente aquí ya me estoy hablando que mi interés está es en el por qué están ocurriendo los hechos, ¿sí? Obviamente aquí no son otra cosa que unas suposiciones que yo me estoy haciendo de un porqué del fenómeno basándome en la literatura que yo ya he consultado. Entonces, por ejemplo, la primera, la drogadicción es más frecuente en adolescentes que tienen conflictos personales con sus padres que en aquellos que no los tienen. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo aquí? Estoy hablando ya de un objeto de estudio que serían los adolescentes y estoy diciendo que la drogadicción se presenta en ellos cuando hay o porque hay conflictos con sus padres, ¿cierto? Entonces, miren que aquí sencillamente yo estoy dando una explicación de por qué los adolescentes tienden a tener más frecuencia en la drogadicción, ¿sí? Tenemos aquí otra, la interacción del genotipo con el ambiente y la rusticidad de los genotipos Laguna Azul y Flor Amarillo permitirá un desarrollo adecuado en ambientes favorables de Agua Azul y Monterrey. ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo tengo dos genotipos, diga usted de arroz, que estoy evaluando, pero yo considero que se van a adaptar muy bien, ¿sí? A los ambientes, porque esos ambientes son favorables. ¿Y cuáles son esos ambientes? Agua Azul y Monterrey. Entonces yo estoy explicando el hecho de los genotipos y de por qué van a poderse desarrollar mejor. Entonces esas son las causales o explicativas. Noten cómo son diferentes a las de descripción. Aquí yo ya quiero dar un porqué del hecho, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que ustedes quieren hacer. Miren cómo van a responder esa pregunta, con causas o lo van a responder solamente con descripciones. Hay otros tipos de hipótesis como la correlacional, en la cual uno lo que quiere es explicar las relaciones que existen entre las variables independientes y las variables dependientes. Ahorita vamos a recordar qué es eso de dependientes e independientes. Pero básicamente recuerden que independientes son los tratamientos que ustedes aplican y las dependientes son las variables que yo estoy tomando como variables respuestas. Entonces, un ejemplo, existe una relación entre la aplicación de nitrógeno y el crecimiento de la planta. Listo, ahí yo estoy haciendo la relación entre la variable independiente, que es la aplicación del nitrógeno, y el crecimiento de la planta. ¿Y eso yo cómo lo demuestro? Pues a través de las variables que usted vaya a determinar. Le va a tocar tomar crecimiento y también algunas aplicaciones de nitrógeno. Diferencial. Estoy planteando aquí diferencias entre grupos muestreados o entre tratamientos planteados. Entonces aquí yo ya estoy como siendo mucho más específica. Estoy diciendo la aplicación de 1.5 gramos por metro cuadrado de micorrizas aumenta el número de granos por panícula. ¿Sí? Granos por panículas son en la espiga de trigo o en la espiga de, qué sé yo, de arroz. Entonces, en comparación con la aplicación de 2 gramos por metro cuadrado de micorrizas en el cultivo de arroz. Entonces, noten cómo aquí yo, a través de dos grupos diferentes, lo que estoy haciendo es definiendo de una vez cuál de mis tratamientos va a ser mejor, pero lo comparo con otro, ¿sí? Entonces eso también es otra cosa, son maneras diferentes de hacer las redacciones de nuestras hipótesis, pero ¿cómo defino yo qué hipótesis quiero plantear? Pues es que lo tienen que definir es ustedes como investigadores. ¿Qué quieren hacer con el fenómeno investigado? ¿Qué quieren hacer o cómo quieren abordar la respuesta de la pregunta? ¿La quieren describir? ¿La quieren explicar?
la quieren correlacionar o sencillamente quieren generarla de forma diferencial, es decir, determinando las diferencias entre los tratamientos que ustedes van a plantear, ¿sí? Bueno, otros tipos de hipótesis, estas anteriores serán como más bien como la manera como ustedes las redactan y abordan esas variables y esos fenómenos que ustedes están estudiando. Pero hay otras clasificaciones para los tipos de hipótesis, ¿sí? Hay unas hipótesis que se abordan desde el punto de vista de cómo yo las redacto específicamente